Bueno, vamos a empezar la mesa del viernes por la mañana. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Victoria y Jesús por la invitación. Yo creo que han sido 2 días muy intensos, se han dicho muchas cosas y cosas, en muchos de los casos, trascendentales, ¿no? Esta mañana damos un pequeño giro y vamos a charlar, vamos a hablar con investigadores que están iniciándose en sus carreras, ¿no? Yo creo que podemos desviar el foco de estos 2 días a los investigadores más jóvenes y preguntarles luego una serie de circunstancias que puede también alimentar ese discurso que hemos mantenido durante 2 días. Vamos a empezar con las presentaciones de las comunicaciones. En primer lugar, haré yo la mía. Yo tengo el formato poste que está ahí detrás, pero por las limitaciones de tiempo, podéis echarle un vistazo luego, voy a ser muy rápido y lo voy a exponer, ya no tanto datos, sino en principio la idea en la que se basa la investigación. Como revisor y como evaluador de artículos científicos en el área de comunicación, también como evaluador en algunos casos de proyectos, he visto durante estos años una recurrente carencia de elementos en comunicaciones o en investigaciones con carácter cuantitativo, en los que la discusión y las conclusiones se basan en evidencias extraídas de datos cuantitativos y se apoyan notablemente al final en esa discusión. He visto de forma recurrente, como digo, una carencia de elementos tangibles, estadísticos, matemáticos, para construir un proceso de fiabilidad interna de la misma investigación. Yo creo que son procesos de ajuste y de validación interna que son muy usuales, por ejemplo, en ciencias del comportamiento. En psicología, por ejemplo, es totalmente impensable que cualquiera de los papers que puedan ser publicados en revistas indexadas de calidad carezcan de estos elementos. Yo creo que la tradición en estudios de comunicación todavía está un poquito empezando en estos procesos, pero en revistas, sobre todo del ámbito anglosajón, revistas no más importantes que las en España, no quiero decir eso porque de hecho creo que no lo son, pero sí que tienen una tradición mucho más estadística, mucho más empírica, sí que demandan ese tipo de procesos estadísticos, sí que solicitan en los papers que podemos enviar que se considera un proceso ineludible y obligatorio en las investigaciones, sobre todo aquellas que tienen un carácter, como digo, cuantitativo, de análisis de contenido, ¿no? Me quiero referir. Simplemente hay muchos procesos de construcción interna de fiabilidad y de validación de los datos. En el poste he intentado resumir 2, que son, yo creo que se trata de una invitación a los que estáis iniciándose en los procesos de investigación y estáis formulando ese ámbito donde os vais a mover durante tantos años, que empezáis a aceptar ese tipo de propuestas, digamos, profilácticas, ¿no? Yo creo que he puesto ahí 2, hay muchas más, es decir, cálculos estadísticos para controlar la fiabilidad o la robustez de los datos, históricamente hay muchas, ¿no? Sobre todo del paradigma de los años 50 de Estados Unidos, ¿no? Yo he analizado durante 2 años, desde el 1 de julio del 21 al 1 de junio del 22, he analizado 150 publicaciones que tuvieran que ver con la comunicación y la salud. Posiblemente puede ser comunicación y redes sociales o comunicación y medios tradicionales, da igual. El tema es que he optado por ese binomio, comunicación y salud. 150 investigaciones que están depositadas en las bases de datos de Scopus, en España y Latinoamérica. De esas, para controlar o para confirmar aquello que yo he ido viendo y en referencia a lo que os digo de la carencia de esos elementos de fiabilidad interna. Después de haberlos analizado, después de haberlos haber visto la metodología que en ellos se ha empleado, he visto que el 53%, y lo digo rápido, insisto que tenéis los datos ahí, el 53% de esas publicaciones son algunas Scopus Q1, Q2, el 53% no tiene ningún tipo de codificación, ningún tipo de fiabilidad en la codificación. Son investigaciones que los propios autores son los que han creado la tabla de códigos
y los han codificado, ¿no? Eso, como digo, a toda vista es totalmente irregular en otros ámbitos de la investigación, sobre todo en el norte de Europa, ¿no? Eso es impensable absolutamente, ¿no? Y más en estas indexaciones tan grandes, ¿no? Como digo, que el 53% carecía absolutamente de cualquier tipo de proceso de fiabilidad interna, de consistencia interna. Solo el 24% tenía una de las dos propuestas que invito aquí a hacer, que es el porcentaje de acuerdo, y solo el 23% utilizaba uno de los estadísticos clásicos, ¿no? Como Krippendorf. En este caso yo he utilizado el kappa de Cohen. Solo el 23% lo hacía. Entonces, estamos hablando de que más de la mitad de los artículos en Scopus Q1 carecían de ese tipo de fiabilidad interna. Y, sin embargo, están publicados. Son excelentes investigaciones. Yo no dudo, nunca he dudado de esas investigaciones, pero yo creo que debéis, ¿no? Por la naturaleza de esta mesa y porque estáis empezando en la investigación, aceptar ese tipo de premisas que son necesarias, ¿no? para llegar a albergar esa calidad de la que se ha hablado estos dos días. Sobre todo porque Coara en el 2022, tengo aquí una nota entrecomillada, dice que es necesario someter a las investigaciones y a uno mismo a una validación externa. O sea, habla de que las investigaciones se tienen que validar, pero también se tienen que validar los autores de los mismos. Eso lo dice en el 22, hace apenas un año. Es una carta, además, a la que nos hemos adherido, ¿no? Como digo, muy rápidamente, yo propongo dos posibilidades de validación que creo que, si os parece, podéis tomar nota o tenéis a vuestra disposición lo que queráis, que son fáciles de utilizar. Ahí tengo un ejemplo para ilustrarlo. Para ilustrarlo, yo creo que eso robustecerá la investigación y cuando llegue un evaluador verá claro que esa investigación tiene esa capacidad de definir la consistencia interna. De todas las investigaciones que he analizado, 43 de ellas únicamente tenían análisis descriptivo, es decir, Ns y porcentajes, que eso a todas luces no son elementos estadísticticos claros porque no son correlacionables con nada, simplemente son análisis descriptivos y variables descriptivas. 43 de esos 150, ya os digo que son análisis solo descriptivos. El 42 de esos artículos solo tenían el famoso chi cuadrado, x al cuadrado, que eso, bueno, son índices unidireccionales que las correlaciones son muy difíciles de digerir, ¿no? Porque no es lo mismo fiabilidad que correlación, ¿no? Luego, 38 de ellos tenían una ANOVA de 2 direcciones, Pearson de fuerza 1,1, 9 solo regresión y Probate 8. Quiero decir que de todos los estadísticos, todos los artículos que he ido analizando, solo 9, 10, 11, unos 20 artículos tenían procesos estadísticos robustos que podían incitar al evaluador a considerar esa investigación como válida, ¿no? Yo creo que es una anomalía que los propios autores, que son los que gestionan y han creado el libro de código, sean los que codifiquen esas variables, y yo invito a que poco a poco esa tradición que tenemos en comunicación de trabajar de esa manera se vaya cambiando. Y yo creo que lo voy a dejar aquí y doy paso, si queréis, a mi compañera. Insisto que tenéis ahí el poste para ilustrar todo lo que os he comentado. Tenemos a Patricia Palomares, es de la Universidad de Alicante, que junto con Tatiana Hidalgo y Cande Sánchez, que supongo que estará lejos como es habitual, vienen a presentarnos una magnífica investigación que tiene por título La evolución de los estudios sobre ficción televisiva en Scopus. Y han hecho una revisión bibliográfica. Yo creo que las revisiones bibliográficas son sobre todo atrevidas, ¿no? Y son difíciles de hacer, ¿no? Entonces, por eso yo, desde luego, estoy expectante a ver lo que nos vas a contar. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Voy ahí. Sí. ¿Y el mandito? A ver. Vale. Espérate. ¿Está mi nombre en la presentación? ¿Está en el escritorio? Sí, está todo en el escritorio. En el escritorio, ¿qué tal aquí? Que junto con Tatiana Hidalgo y Cande Sánchez, que supongo que estará lejos como es habitual,
vienen a presentarnos una magnífica investigación que tiene por título Mira, La evolución de los estudios igual sobre tienes que ficción televisiva silenciarla. en Scopus. Efectivamente. Y han hecho una revisión bibliográfica. Bueno, voy yendo mientras. Va con retraso. Por eso, digo, desde luego estoy expectante ¿Tratas de micro? a ver lo que nos vas a contar. Muchísimas gracias. Bueno, hablo por aquí, ¿no? Sí. Hola, sí. Ah, Dámelo, si quieres este. bueno, sí. Me es igual, en realidad. ¿Me escucháis bien, no? Perfectamente. Gracias. Bueno, soy Patricia. Buenos días a todos y a todas. Soy Patricia Palomares Sánchez. Como bien ha dicho Sebastián, hemos realizado esta investigación junto a Tatiana Hidalgo y Cande Sánchez, que no han podido estar hoy aquí, titulada La evolución de los estudios sobre ficción televisiva en Scopus, una revisión bibliográfica. La investigación científica sobre ficción televisiva ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, en paralelo también a los estudios sobre el medio televisivo y también al amparo de los medios de comunicación en general. También hemos detectado un aumento, una proliferación de metainvestigaciones sobre la comunicación en general, pero, sin embargo, si atendemos a las metainvestigaciones que abordan la ficción televisiva en concreto, sí que podemos ver una escasez. Es en este momento en el que este estudio adquiere cierta importancia, ¿no? Al intentar dar respuesta a eso precisamente, a abordar la producción científica que se ha realizado sobre ficción televisiva global. Y con ello lo que pretendemos es ofrecer una radiografía cuantitativa de la producción científica sobre ficción televisiva indexada en Scopus, es decir, la que está registrada únicamente en esta base de datos, para conocer su evolución y poder detectar las características más relevantes y también las revistas científicas más prolíficas en esta materia. Para ello, bueno, la metodología es una revisión sistemática, ¿no?, que también tiene una parte de análisis de contenido para poder discernir esas investigaciones que eran concretamente de ficción y televisión, de las que no. Con ello hemos obtenido una muestra de 466 publicaciones que se han identificado en un total de 159 revistas, que esto es un dato que ahora, un poquito más adelante, os explicaré con más detalle. Y se han analizado, pues, entre otras unidades, el año de publicación, la autoría, la revista o el área de conocimiento. Voy a comentar algunos de los resultados más destacados. En este gráfico podéis ver la evolución creciente que existe en los estudios de ficción televisiva desde el año en el que se registra la primera publicación, en 1995, en Scopus, hasta el año 2021, que es el último año que comprende este análisis. Como podéis ver, en la década de los 90 las publicaciones apenas son una o dos por año, incluso hay años en las que no encontramos ninguna publicación. A partir de 2008 ya empezamos a ver un crecimiento significativo, ya que hay pues una decena aproximadamente por año de trabajos. Y es en 2021, el último año que hemos analizado, donde se encuentra el máximo histórico de publicaciones sobre ficción televisiva, con 52 investigaciones. Además, si lo vemos desde una perspectiva un poquito más panorámica, podemos ver que en la última década que comprende este estudio contempla el 84% del total de publicaciones y, más concretamente, los últimos 5 años, desde 2017 hasta 2021, es prácticamente la mitad de todos los trabajos que se han realizado. En cuanto al área de estudio de las investigaciones, bueno, aunque la ficción televisiva se ha investigado de forma bastante multidisciplinar, lo que concentra el grueso es principalmente las ciencias sociales y las artes y humanidades, algo lógico si tenemos en cuenta, bueno, el especial interés que suscita la ficción televisiva como industria cultural debido a sus características productivas y narrativas en estas áreas. Y si atendemos a las revistas que han publicado sobre esta temática, decir que de las 466 publicaciones que he mencionado al principio que tiene este trabajo, el 77% se corresponden con la tipología documental de artículo científico. Y de este 77% se han detectado las 159 revistas donde se ha publicado. Esto es un dato que deja entrever bastante dispersión a la hora de publicar sobre ficción, ¿no?, ya que es un gran número de revistas.
Sin embargo, si atendemos a las que han publicado 5 o más trabajos sobre este área, son las que podéis ver en este gráfico. Concretamente, bueno, comunicación y sociedad, profesional de la información y palabra clave, digamos que lideran este gráfico. Y, bueno, según los datos de indexación de SJR de 2021, también llama la atención, ¿no?, que la mayoría son Q1 y Q2. Y ya por ir un poquito más rápido, en cuanto a los países en los que tiene una mayor incidencia, España destaca como el país en el que más se investiga sobre ficción televisiva, seguido de Estados Unidos y de Reino Unido. Y del mismo modo encontramos que las universidades que respaldan a los autores que han publicado sobre ficción televisiva en el momento en el que han publicado, también la mayoría son españolas. De hecho, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Complutense de Madrid y la Pompeu Fabra se encuentran ahí también liderando la tabla. Aunque la Universidad de Alicante también está ahí en un 9º puesto, oye, que no está nada mal. En cuanto a conclusiones, bueno, pues se evidencia este interés creciente por parte de la academia, ¿no?, en los estudios sobre ficción televisiva, que como veis ha ido creciendo, sobre todo en estos últimos 5 años del estudio, y probablemente en 2022 y 2023 haya seguido esta línea. Es algo que sucede en consonancia con el auge de la industria de la ficción televisiva, del llamado Peak TV, de la burbuja del entretenimiento en la que estamos, que cada vez hay una cantidad mayor de plataformas y también de series de televisión. Ha llegado un momento en que la cantidad es inabarcable. Bueno, también se constata el asentamiento y la consolidación de la disciplina y una especialización temática por parte de los investigadores. Y bueno, para finalizar, decir que este estudio se ha realizado en Scopus, como ya he dicho, pero por supuesto se abre una línea de investigación que permite ampliar este estudio en otras bases de datos como Web of Science, y que esperamos también poder seguir trabajando en esa línea, porque creo que puede ser muy interesante a la hora de comparar estos datos y ver lo que nos ofrecen. Sin más, muchas gracias por vuestra atención y aquí tenéis mis datos de contacto. Muchas gracias, Patricia. Bueno, para continuar tenemos a Jesús Peris, viene de la Universidad de Valencia y viene a presentarnos una investigación en torno a mi intimidad como negocio espectáculo. Me exhibo, luego existo. ¿Funciona? Sí. Hola, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, gracias por la invitación y por la asistencia. Yo vengo de una rama bastante que se puede aplicar a la comunicación, aunque soy graduado en Sociología, hice mi trabajo final de máster en Ética de la Comunicación y principalmente centré mi investigación en 2 plataformas digitales. Una es Twitch, de contenidos en directo, y la otra es OnlyFans, porque principalmente mi trabajo versó sobre la pornografía 2.0, que también se entiende como porno blando, que es una temática que está bastante en boga ahora mismo. Como no tengo tampoco muchísimo tiempo para exponer todo el trabajo, decir que la metodología principal fue una etnografía virtual, que es una metodología que está bastante en boga y que se realizó durante 4 meses. Y ahora voy a describir un poco en qué consistió el trabajo. Bueno, el motivo de que yo centrara principalmente mi interés sobre estos temas fue porque durante una estancia en Uruguay de programa internacional pude conocer la obra de esta autora que se llama Paula Sibilia, que al menos aquí en Europa no es muy conocida, pero bueno, tuve la suerte de conocer principalmente la obra que podéis ver subrayada en naranja. Y bueno, a raíz de esa obra pues me surgieron una serie de interrogantes que también como consumidor de plataformas digitales que soy habitualmente, pues bueno, decidí aplicarlo a mi ámbito de estudio. Esto en concreto es una de las 4 partes de las que consistió mi trabajo final de máster. Lo dividí en estos 3 títulos: imperativo de autoexposición en redes sociales, estatus online y la hora de los amateurs, que es un poco el comportamiento de los usuarios estándares en las plataformas digitales. En este primer apartado me centré principalmente en la aplicación de los dispositivos tecnológicos y el perfeccionamiento de los mismos
en diversos ámbitos de la vida cotidiana, principalmente el teléfono móvil y, pues, como he dicho, el mejoramiento de la captación de contenidos digitales, por ejemplo, mediante la incorporación de cámaras de mayor calidad, y también la efusividad y necesidad de transparencia que el público requiere del mismo. Aquí, por ejemplo, me centré principalmente en el ámbito del deporte, pero bueno, también es aplicable a otros contenidos de esta índole, como pueden ser los programas del corazón y demás. Luego también aplicado a las plataformas digitales, me centré en una serie de influencers, tanto masculinos como femeninos en concreto, y traté una serie de conceptos que versa la autora que he citado al principio. Uno de ellos es esto, extimidad, y también cómo la necesidad del público, ¿no?, de los seguidores y seguidoras de esta serie de personalidades públicas, de establecer una especie de feedback comunicativo entre ambos. Aquí he puesto, por ejemplo, el caso de una ruptura de pareja o de una operación de fimosis como dos aspectos que quizás quedarían más a la índole personal de cada persona, o que solo se comunicaría en este caso a personas de un ambiente más privado, y cómo el hecho de ser figuras públicas pues se ven un poco en la necesidad de tener que hacer público, valga la redundancia, esta serie de consideraciones. Y luego también lo apliqué pues a otra serie de plataformas, pero bueno, esto voy a saltarlo. En segundo lugar, el segundo apartado se trataba en el estatus online, que es un concepto que trató un profesor mío del máster, que me pareció muy oportuno, como, digamos, la especie de posicionamiento que se requiere hoy en día en las redes sociales, bien principalmente a través de likes, de followers, etcétera, y cómo también el comportamiento del mismo hace que queramos obtener más dosis de esta serie de estatus y prestigio en la red. Aquí hablo un poco de los principales contenidos, principalmente por roles de género que se efectúan, como puede ser, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el hecho de mostrar ciertas partes del cuerpo, o en el caso de los hombres, otra serie de consideraciones que van más asociadas al éxito masculino, como puede ser mostrarse entre mujeres o el hecho de poseer relojes o coches de marca. Y ya por terminar, apliqué el contenido de estos influencers al comportamiento que hacen los usuarios más estándares, digamos, de los mismos, y esto lo titulé La hora de los amateurs. Aquí hablo un poco de cómo la profesión de influencer ya se ha convertido en una de las más deseadas entre los niños y niñas más pequeños, igual que antes se podía aplicar a otra serie de profesiones. Ahora el hecho de ser influencer, youtuber y demás ya es una realidad bastante tangente. Y principalmente aquí me centré ya en la serie de influencers femeninas que me interesaban, y en la serie de contenidos que solían publicar en sus redes sociales, tanto en el tema de descuentos en determinados negocios y plataformas digitales, y como también el hecho del contenido online que hacían principalmente en stream, pues afectaba también al comportamiento de los y las seguidoras. Y nada, una de las conclusiones que saqué principalmente fue que, a pesar de que exista un feedback comunicativo y digital entre seguidor e influencer, no dejan de ser figuras públicas que trabajan para su propio interés, que no, aunque se establezca esa serie de posible vínculo, no deja de ser una relación unilateral por parte de cada ámbito. Y nada, aquí he puesto para terminar 3 ejemplos de influencers que se han hecho relativamente famosos en el último año por diversas temáticas, y así un modo de considerar también que hay mucha gente que da el salto al estrellato casi sin quererlo. Y nada, eso ha sido todo, espero que os haya gustado y gracias. Sí. No sé si considero más conveniente que empecemos el turno de palabras con el grupo de comunicación audiovisual y luego empezáis con publicidad, o luego hacemos el turno de palabra en general. ¿Después? Vale, estupendo. Pues te doy la palabra. Gracias, Sebastián.
Pues buenos días a todas y a todos. Yo soy Araceli Castelló de la Universidad de Alicante y junto con mi compañera Cristina del Pino, que está online de la Universidad Carlos III de Madrid, también vamos a moderar la parte de publicación y repercusión en el caso de publicidad. Le cedo la palabra a Simeón Domenech Esquerdo de la Universidad de Alicante, que nos va a hablar sobre la producción de artículos científicos sobre Twitch TV, una aproximación a su ecosistema de publicación. Hola, hola, ¿se escucha? Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Simeón Domenech, como bien me ha presentado, y a continuación os quiero hablar sobre un pequeño estudio bibliométrico que he hecho. Yo empecé el doctorado este mismo año, entonces el objetivo es hacer una revisión sistematizada, pero mucho trabajo. Entonces he extraído un pequeño extracto para hacer un pequeño estudio. Lo he titulado Producción de artículos científicos en Twitch.tv, una aproximación a su ecosistema de publicación. Para ponernos un poco en contexto, Twitch es una plataforma que empezó en 2007, creada por Justin Kan, Evan Shear, Michael Seibel y Kyle Vogt, que se llamó Justin TV, como uno de sus creadores. En 2011, más tarde, se crea otra plataforma aparte de Justin TV, que es lo que ya conocemos como Twitch. Y después, en 2014, es comprada por Amazon. Todo el mundo creo que coincide en que esta plataforma ha aumentado en popularidad durante y tras la pandemia, ¿vale? Pero otros autores destacan también otros factores, como por ejemplo Padilla y Navarro, que dicen que puede deberse también a la desafección hacia los contenidos televisivos tradicionales y la consolidación del videojuego como producto cultural, o un cambio en los hábitos de consumo, ya que esta plataforma puede llegar a provocar gratificaciones afectivas y sentimientos de comunidad o de integración social. La plataforma es un interesante objeto de estudio por diferentes razones. La primera es por los streamers y su influencia que tienen en los adolescentes, el contenido variado y eventos que empiezan a ser plataformas, contenidos similares a la televisión, y la adaptación de las marcas a esta nueva plataforma como medio para publicitarse o ganar notoriedad. La metodología que se ha hecho para este pequeño estudio ha sido la siguiente. El objetivo ha sido conocer cómo ha sido la producción científica de artículos publicados sobre la plataforma Twitch. Se ha realizado un pequeño estudio bibliométrico y herramientas de investigación. Hemos utilizado bases de datos, programa de procesamiento de datos, revisión de abstracts y análisis superficial de contenidos, ¿vale? En las bases de datos hemos utilizado Scopus, Web of Science, ProQuest, Dialnet y índices CSIC, ¿vale? En esta parte, en la revisión sistematizada se va a pretender incluir capítulos de libros y también tesis doctorales, pero en este pequeño estudio se ha intentado solamente abarcar las revistas científicas. Y las variables han sido la cantidad de artículos publicados por año, el país de las investigadoras, el país de los publishers, de los editores, y si están en acceso abierto o no al texto completo. Aquí tenemos un primer resultado y vemos una creciente. Vemos que el tema de investigación es muy reciente. En 2015 es donde aparece el primer artículo sobre la plataforma. Y vemos que ha ido en aumento hasta 2022,
que parece ser que hubo un boom ya al pasar la pandemia y al asentarse un poco más la plataforma, puede decirse que hubo un gran aumento de estudios. Sin embargo, en 2023, he de indicar que esto es a 31 de octubre, ha vuelto a bajar, ¿vale? Parece que se está estabilizando y que ha pasado ese boom después de la pandemia. Aquí, perdón por la diapositiva tan pequeñita, pero aquí hay los diferentes países, ¿vale? Número de artículos por país de las investigadoras. Vemos que Estados Unidos, ¿vale?, es el que más artículos han desarrollado, con 76, pero vemos también que en España se han hecho 45 artículos, ¿vale? Se han hecho bastante investigación sobre el tema. Igualmente, aquí tenemos los países de los publishers en porcentajes y vemos que Estados Unidos copa un 40% de los artículos, mientras que Reino Unido un 18,2%. ¿Vale? La mayoría de las publicaciones son son de países angloparlantes. España se encuentra en un 15,1% de los publishers en porcentaje. ¿Vale? Y aquí un gráfico muy interesante, que es porcentaje de artículos según su tipo de acceso. ¿De acuerdo? Podemos observar que gracias al acceso que proporciona la Universidad de Alicante a los doctorandos, se pueden acceder a 41,3 documentos, pero al fin y al cabo no llegan a ser documentos en acceso abierto al 100%. Vemos que sin acceso inicial, que no se ha tenido prácticamente ni acceso por la UA ni acceso por otro sitio, hay un 13,8%. Y vemos también que los demás sí que se pueden obtener de alguna manera en acceso abierto, ¿vale? Gold Open, Green Open se han utilizado sobre todo descripciones de Scopus, ¿vale?, que también los clasifica en Gold Open o Green Open o en Hybrid. Y después se ha intentado, los que no tenían una especificación porque no eran de Scopus sobre su tipo de acceso, se ha utilizado el material proporcionado para los cursos de doctorandos por la UA y se ha clasificado en su sitio correspondiente. Como hemos podido ver, hay una prevalencia de Estados Unidos en la producción científica, tanto de investigadores como de los publishers. Se puede decir que hay un aumento de la producción científica y luego una posible estabilización y que hay una mayoría de artículos sin acceso abierto, contando los artículos que se puede acceder solamente por la UA, que yo he podido acceder por la UA, y los artículos que directamente no se ha podido acceder. Las conclusiones es que es un objeto de estudio que ha crecido en investigaciones en los últimos años, que el tipo de acceso puede producirse a causa de la novedad, una hipótesis que debería ser investigada más adelante, que es al ser una plataforma con reciente de investigación, puede ser que muchos artículos no estén todavía en acceso abierto porque se han publicado a lo mejor hace un año o hace 2 años. Y Estados Unidos, como principal país productor, puede ser otra hipótesis para futuras investigaciones porque es un fenómeno, el streaming, la plataforma de Twitch, que está mucho más asentado. Ya lleva muchos más años en funcionamiento. Las limitaciones y futuras líneas es que no se han tenido en cuenta bases de datos nacionales o locales de otros países. Entonces, esto sesga un poco los resultados porque de España se ha tenido en cuenta una base de datos como puede ser CSIC, pero no se han tenido en cuenta otras bases de datos como pueden ser las de Francia, Alemania, etcétera. Unas futuras líneas de investigación puede ser realizar una revisión sistematizada, que está en proceso, incluir otro tipo de documentos que también se está intentando realizar y analizar las causas de los tipos de acceso identificados, como hemos comentado anteriormente, y comparar la producción en España con otros países, ¿vale?, tanto a nivel de producción científica así como cómo es el acceso a esos documentos. ¿Vale? Aquí tenéis las referencias y nada, muchas gracias. Quería agradecer también a Jesús y a Tatiana que me han estado guiando
¿vale? Que se me pasó incluirlos, lo siento. Y nada, darle muchas gracias por aguantarme, porque soy un poquito pesado preguntando cosas. Y gracias a todos por la oportunidad. Muchas gracias, Simeón. Luego comentamos porque hay ya cruces interesantes entre ficción televisiva y Twitch, veo, que es eso de la desafección. Bien, pues buenos días de nuevo a todas y a todos, y sobre todo quiero dar las gracias, en primer lugar, pues a la organización del Congreso y en especial a Jesús Segarra y a Victoria Tour por haber contado conmigo, y ya también me adelanto y les felicito, les doy la enhorabuena por, yo creo que el nivel de brillantez y de excelencia que han conseguido alcanzar en este congreso, no solo en la parte de la organización, sino también en la de los contenidos. El rato que estuve ayer y hoy, pues la verdad es que da gusto escuchar estas reflexiones. Cuando Jesús me planteó que la moderación de la mesa no era una moderación al uso, sino que había que hacer una contribución, la verdad es que me planteé, bueno, ¿yo qué puedo aportar? Y se me ocurrió hacer pues esto que os traigo hoy, que es una especie de ejercicio de autorreflexión, autodiagnóstico, de destape, quizás diría, y por qué no también de generosidad para con la comunidad investigadora, porque lo que he hecho es analizar un poco mi trayectoria en cuanto a publicaciones en revistas científicas. Me ha venido muy bien para ver, y luego entroncaré con unas reflexiones que vimos ayer, para ver cuál ha sido precisamente esa evolución. Entonces, bueno, es la evolución no solo del diseño metodológico, sino también del planteamiento de la introducción, de cómo se plantean la discusión, las conclusiones, en investigaciones en comunicación persuasiva. El estudio de caso es mi caso. Bueno, contextualizándolo, pues evidentemente vivimos ahora en una constante profesionalización de la industria publicitaria, y ya sabemos que la digitalización pues ha traído todo esto que, entre otras cosas, todas estas cuestiones que tenemos aquí, ¿no? El protagonismo del usuario, el boom de las redes sociales, los contenidos de marca, ya hemos visto la cuestión de los influencers, los nuevos perfiles profesionales que se demandan, el metaverso, que parece que ha quedado un poco obnubilado con la inteligencia artificial, que ahora es lo que está de moda, y yo creo que ha venido para quedarse, desde luego, y la cuestión también, ¿por qué no?, de las marcas con propósito. Son algunas de las ideas en las que se está investigando ahora, sobre todo. Entonces, la cuestión es, ¿ha supuesto esta progresión y esta evolución de la industria publicitaria también un cambio en los planteamientos investigadores de los estudios que los abordan? Lo que he hecho es revisar la evolución del planteamiento teórico, del diseño metodológico y de la exposición de los hallazgos en el trabajo de campo de las investigaciones que yo he realizado en el periodo 2010-2023, con los 45 artículos publicados en revistas científicas de comunicación. Pues eso, analizando el marco teórico, las preguntas, tipo de metodología, que ahí comentaremos mucho, Sebastián, porque sí que es cierto que tenemos como una visión muy endogámica, ¿no? Y nos falta esa interconexión con otros perfiles para darle más validez, ¿no?, a los métodos investigadores. Aquí están los títulos de todas las contribuciones analizadas. Y bueno, brevemente, no voy a profundizar aquí demasiado, pero bueno, las publicaciones por año. Yo creo que aquí la lectura está en que al principio, y también un poco quizás es lo que hacemos cuando somos investigadores noveles, pues vamos a publicar todo lo que se pueda, o yo creo que también mi trayectoria coincide con la profesionalización de lo que son las revistas científicas, ¿no? Porque creo que ha llovido mucho en este periodo de 13 años. Entonces, bueno, al principio publicas mucho, pero luego ya eres más prima la selectividad, ¿no? En autoría, y esto también es algo para hacer ese ejercicio de autocrítica y autorrevisión, quizás nos falta bueno, en mi caso, esa colaboración, como decía también, con otros perfiles, otros profesionales, porque la mayoría es una única autora, una única autoría. Por revista, pues aquí están en las que más se ha publicado: Adcomunica, Research, FISEC y la revista Mediterránea de Comunicación.
el desglose de revistas según 3 artículos, 2 artículos, 1 artículo. La temática, otra cuestión que luego creo que da debate. Bueno, las redes sociales, la web 2.0 abarca muchas cosas y ahí es donde creo, sobre todo en la primera etapa, donde más se ha publicado, seguido de los contenidos de marca, el marketing de influencia, la comunicación persuasiva en el sector alimentación dirigida a target infantil. Esto es fruto de investigaciones junto con la compañera Victoria Tour. El brand placement, los estudios de publicidad y relaciones públicas propiamente dichos, con el fin de ver cómo se están introduciendo cambios en los grados y en la estructura, ¿no?, de asignaturas en respuesta sobre todo a los cambios de la profesión y de la digitalización. Las tendencias del consumidor, los sistemas y procesos, como por ejemplo en la cuestión de la planificación estratégica, la publicidad digital y las marcas blancas. Las publicaciones con más citas, de acuerdo con Google Scholar, la comunicación publicitaria con influencers. Los influencers pues tiran mucho y la verdad es que es de lo que más encuentras publicado hoy en día en el ámbito de la comunicación, la responsabilidad social corporativa y los contenidos de marca. En general, yo creo que los principales hallazgos son que dentro de lo que es los marcos teóricos, la introducción, la transferencia hacia introducciones menos extensas para dedicar más espacio a lo que son los resultados propiamente dichos y sobre todo más vinculados con la temática estudiada. Desde luego predomina como método de estudio o método de investigación en el trabajo de campo el análisis de contenido, y mientras que en las primeras investigaciones se define unas hipótesis de trabajo, en las más recientes prima el plantear preguntas de investigación que no son excluyentes, pero se da más peso a las preguntas, y esto permite dar una mayor coherencia a los textos porque ya se integran en la propia introducción, incluso te permite en los resultados ir hilando el argumentario o el discurso de los resultados dando respuesta a las preguntas. En la etapa más reciente de investigadora, las cuestiones, en la etapa más actual, estas cuestiones se relacionan con dimensiones de análisis, variables en una matriz de congruencia, la mayoría de ellas extraídas de investigaciones previas, que esto yo creo que también es una lectura importante, el ver si puedo basar mi investigación en propuestas ya realizadas por otros investigadores u otras investigadoras. La descripción de los hallazgos se articula a partir de esas preguntas, como decía, y frente a la escasez de referencias incluidas en la discusión en las primeras publicaciones, esto es algo de lo que me he dado cuenta también, ahora es importante esa cuestión de en las discusiones, pues relacionar, ¿no?, relacionar los resultados con referencias rescatadas de la introducción. Como conclusiones, y aquí es donde me gustaría entroncar con algunas reflexiones que, en concreto en la conferencia plenaria, nos dio Victoria Tour. La versatilidad de temas quizás no sea tan buena, ¿no?, porque hace que busques un poco la moda. Yo creo que también es por la revolución y el cambio constante en el que vivimos en esta profesión, ¿no? La importancia de los call for papers. Ayer también se reflexionaba sobre la cuestión de los monográficos. Mi opinión es que creo que sí que sirven porque te permiten especializarte y luego también a la hora de documentarte, pues en un monográfico tienes las contribuciones que se están realizando sobre una temática en concreto. Con las limitaciones que tiene un estudio de caso, la verdad es que este trabajo me ha permitido destacar esa necesaria interconexión que hay entre los distintos, o que debe haber entre los distintos apartados de un artículo científico, que al principio no se cumple, lograda especialmente a partir de esa definición de preguntas de investigación. La importancia de documentarnos para, sobre todo, dar con diseños metodológicos previos en los que nos podamos basar e inspirar, la importancia de la relación entre introducción y conclusiones, y aquí es donde también entronco con reflexiones de ayer, poner en valor la colaboración entre autores y entre universidades. Y
y puede ser fruto de colaboración en proyectos de investigación. Creo que nos miramos quizás un poco demasiado al ombligo y esto ayudaría también a adquirir un mayor rigor metodológico, que es lo que planteaba Sebastián. La verdad es que este estudio me va a permitir avanzar, por ejemplo, planteando qué relación guarda esta evolución con las características de las revistas en las que se ha publicado. Por ejemplo, con comparativa de la evolución con las características tipo Quartil, Open Access, temática del Call for Paper, si es que está en un monográfico, sistemática de la revisión, los tiempos de publicación. Y bueno, evidentemente es un caso particular que a mí me ha servido para ver debilidades en esa evolución y pues para ver también hacia dónde va la investigación, en mi caso, de la comunicación persuasiva. Espero que os haya servido, que os haya resultado interesante. Gracias. 10 minutos. Bueno, doy paso desde aquí, si quieres, Alicia. Pues ahora en la parte de la publicación y contribución en el ámbito de la publicidad, faltaría la intervención de Cristina del Pino Romero, de la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Le avisamos o...? Antes estaba, ¿no? Porque se escuchaba. Pues, ¿qué hacemos? ¿Avanzamos, Jesús? O, Si queréis, sí, mientras que Cristina logra conectarse. Yo creo que sería interesante iniciar ese debate que yo creo que es fundamental, que se verá interrumpido en el momento que se conecte Cristina. Pero bueno, yo creo que es importante seguir avanzando. Sí, por alusiones, creo que es muy interesante la relación entre universidades y más universidades hermanas. Tomo la palabra y tomo nota de que podemos iniciar colaboraciones mutuas. Yo creo que últimamente estoy más preocupado sobre cómo investigo más que sobre qué investigo. Yo creo que es mejor, ya cuando tenemos una cierta trayectoria, poner sobre la mesa investigaciones rotundas, ¿sabes?, más que novedosas en ese sentido, ¿no? Yo creo que ahí te agradezco esto. Y bueno, no sé si hay alguna palabra, y si no, rompo yo el hielo con los de mi sector de comunicación audiovisual y inicio, ¿no? Intento tentaros en este sentido. Yo creo que son magníficas las dos investigaciones que nos han presentado. A Patricia Tetena y a Cande, mi enhorabuena. No es un trabajo fácil. Y ahí me gustaría hacerte, Patricia, una pregunta. Es obvio que el estudio de la ficción se debe... Claro, evidentemente la variable más importante es que la ficción ahora ha aumentado mucho, por tanto hay más posibilidad de investigarla. Mi pregunta rápida es si habéis segregado los datos o habéis obtenido datos del perfil de los investigadores que han investigado sobre ficción y que hay una evolución exponencial. Es decir, son investigadores más nobles, son investigadores más consolidados. Lo digo porque eso respondería de alguna manera a algún tipo de cuestión al respecto, ¿no? Y luego a Jesús, lo digo así, ya lo hacemos más ágil, a Jesús decirle que a mí me interesa personalmente también mucho lo que está investigando. Yo me atreví a hacer un artículo hace 2 o 3 años en el Profesorado de la Información sobre esto, sobre la construcción del sí mismo, sobre la construcción de lo que yo llamaba las entidades personales a través de las redes sociales, donde se construyen nuevas personas, donde se abren al mundo las nuevas, sobre todo los más jóvenes, evidentemente porque tienen una estructura mental determinada y se está vehiculando a través de las redes sociales. Ahí están surgiendo cosas muy interesantes que vienen determinadas casi por el formato. Yo lo hice sobre TikTok. El formato de verticalidad invita a una exposición mayor, aunque parezca una obviedad, eso ocurre. Yo lo investigué sobre personas con discapacidades graves y cómo se presentaban y cómo se construían a sí mismos a través de TikTok. Y eso fue interesantísimo porque la discapacidad es un concepto que ha permanecido
no oculta, pero sí matizada, sobre todo en redes sociales, en medios de comunicación, y sin embargo con TikTok sufrió una explosión de decir, bueno, aquí estoy yo, tengo una gran discapacidad, gente con un perfil como streamers o gente famosa, ¿no? Y bueno, se mostraban de una manera diferente, mucho más altiva, ¿no? Porque se estaban construyendo a sí mismos, ¿no? Yo creo que es súper importante ese tipo de investigaciones y sobre todo también es una oportunidad, como decía nuestra compañera, de colaboraciones entre comunicación audiovisual y los estudios conductores y psicología. Yo creo que es un buen camino y en ese sentido te doy la enhorabuena. Y si hay alguna matización, alguna palabra entre el público. No, han sido persuadidos totalmente. Las obras no son muy persuasivas. Pues nada, pasamos entonces a publicidad. Yo en mi caso, la verdad es que por esto de la desafección de contenidos que le has tirado en hora a Patricia, que comentaba Simeón, también la cuestión de la ficción televisiva, igual que planteaba Sebastián los perfiles o el perfil profesional, me interesaría saber si se ha tenido en cuenta qué tipo de ficción televisiva se estudia, es decir, si es televisión, contenidos difundidos en televisión generalista o con plataformas de streaming, porque curiosamente, y a pesar de que el trasvase es evidente hacia plataformas digitales de consumo de contenidos, en ambos casos se ha incrementado la investigación. O sea, la línea de investigación, el proceso evolutivo es similar, el que has enseñado tú en la gráfica, Patricia, y el que ha enseñado Simeón. Entonces, ¿a qué se debe esta cuestión? O en el caso de la ficción televisiva, si se contemplan las plataformas. ¿Contesto ya? Bueno, primero contestándote a ti, en cuanto a los autores, lo que hemos estudiado hasta ahora, ya que este estudio es bastante más amplio, ha sido pues país, universidad de procedencia, también índice H, número de publicaciones. Hemos establecido como una especie de ranking, ¿no?, de las personas, los investigadores que lideran estas investigaciones. No nos hemos centrado en, por ejemplo, lo que has comentado de si son noveles o más experimentados. Sí, exactamente, a eso iba, que realmente cuando ves la tabla, ves el número de publicaciones, teniendo en cuenta también que son revistas que están indexadas en Scopus, sí que puedes ver que, al menos en esta metainvestigación, los resultados indican que son más experimentados, ¿no? Esperemos que eso vaya cambiando, ¿no?, y nos vayamos pudiendo ir metiendo en esos datos, pero hasta ahora es un poco lo que hemos investigado sobre los autores como tal. Y en cuanto a lo que dices, Araceli, sí, a ver, hemos tenido en cuenta también en cuanto a, como es un estudio más cuantitativo, hemos tenido más en cuenta, por ejemplo, en cuanto a palabras clave, hemos podido detectar los géneros que más se han estudiado. Las temáticas, por ejemplo, la perspectiva de género tiene bastante calado en los estudios sobre ficción televisiva, también el género de la ciencia ficción destacaba como uno de los más estudiados. No hemos hecho ese análisis de contenido en el que diferenciamos más si es de televisión generalista o de plataformas de vídeo bajo demanda, pero ya como una opinión personal yo creo que sí que tiene mucho que ver, ¿no?, este boom de plataformas de streaming con la gran cantidad de investigaciones que se hacen actualmente, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo porque yo realizando este proceso de investigación también me he puesto ya a leer ya en medio profundidad los artículos que he estado identificando. Y sí que indican esa relación, muchos de ellos, entre la ficción televisiva y o la ficción en general, y lo que es la plataforma de Twitch. Es más, ahora mismo, para los que seguimos la plataforma, creo que también a lo mejor Jesús lo conoce, ya se están realizando series en la propia plataforma, se lo comentaba el otro día incluso a Raúl Rodríguez, que es como un poco montar una novela Río, es decir, una serie, por ejemplo, una serie que se hizo como Karmaland, que es de Minecraft, que cada streamer, cada uno, hacía su propia narrativa. Entonces, claro, para poder conocer lo que pasaba en total, tenías que ir viendo, saltando de uno a otro, consumiendo posteriormente
los VOD, los Video On Demand, para luego converger en un gran evento, en una línea única final. Yo muchas veces lo pensaba y parece que estoy leyendo Juego de Tronos. Me salta de un personaje a otro sin parar y sin parar. Entonces, es un aspecto que cada vez, ahora ya se ha relajado un poco, pero siguen habiendo series de ese tipo y además se están ya empezando a producir eventos multitudinarios muy cercanos a lo que es la televisión, como puede ser, por ejemplo, la velada de Ibai, que tuvo 3,5 millones por un problema técnico. Calcularon en una entrevista que hicieron con el director que podían llegar hasta 4 millones de usuarios viendo ese contenido. Y otros más diarios, como son, por ejemplo, la Kings League de Ibai y Piqué, que está simulando lo que es un poquito el fútbol de una manera más, como han dicho muchas veces, más divertida para los jóvenes, que no sea tan pesado, 45 minutos, siempre lo mismo. Yo también me gustaría destacar el trabajo de Jesús, porque es muy interesante cómo la propia vida privada de los streamers se ha convertido en el principal contenido. Ahí has puesto una imagen muy interesante que fue la ruptura de Gemita y de Gref, que fue, por así decirlo, un boom, pero luego, claro, luego a los dos les vino bien porque los dos participaban en la Kings League, compartían escenario, entonces la gente también quería ver si había interacción entre los dos. Entonces me parece muy interesante todo ese estudio de la vida privada exteriorizada, sin comentar ya las polémicas que ha tenido el Chocas o mil cosas, o cómo está ahora el Chiquibai, que ya haya tenido alguna polémica ya por aparecer en una discoteca. Perdón por el monólogo, pero me gustaría pensar si has pensado en analizar más concretamente eso. Hola. Sí, vale, funciona. Sí, precisamente uno de los tantos aspectos y consideraciones que tienen este tipo de plataformas es el que incumbe a la vida privada de los y las influencers y sí, principalmente a mí también me asombraba, también he adjuntado alguna imagen, el hecho de que yo también como consumidor de las mismas pueda entretenerme viendo a una persona comiéndose un kebab o afeitándose como puede haber o cortándose el pelo. De hecho, ya hay diversas secciones en las que tú puedes visualizar cómo una persona, por ejemplo, ejerce su jornada laboral. Ahora hay un boom de la gente que conduce Uber y taxi, la polémica esta que ha habido y demás. Sí, en las que tú puedes ver cómo una persona hace sus 8 o 10 horas diarias conduciendo un taxi mientras interactúa con sus seguidores, y también ya ha habido alguna causa mayor de algún medio atropello a una persona invidente y demás. Y sí, también en lo que comentaban ambos, cómo eso nos afecta a nosotros también como usuarios y usuarias, en el sentido de son actualmente nuestras figuras más representativas para las personas más jóvenes, y cómo el hecho de que estas personas quizás hagan público parte o la gran mayoría de su vida privada, también eso repercute en nosotros y nosotras. El hecho de asemejarnos a ello, porque yo, por ejemplo, hablo a nivel personal, yo soy una persona pues, que no me gusta compartir mi vida privada, y ya muchas veces, incluso reflexionándolo conmigo mismo, digo, ostras, es que parece que estoy como ocultando algo, como si hubiese cometido un crimen o algo, y no quiero que me descubra nadie. El hecho de salir a cenar con amigos, amigas y demás, y que te etiqueten en una historia, en una fotografía, y decir, no quiero compartir o no quiero que nadie sepa que estoy aquí, pero en este bar, a esta hora y demás, no por nada, sino porque ya como se ha vuelto un propio imperativo el hecho de parecer que tener que compartir todo, tu pareja, tus estudios y demás, en esta serie de plataformas. Y nada, principalmente por eso me dediqué a este ámbito de estudio, porque me parecía también muy interesante aplicado a mí mismo, mi entorno y demás. Y nada, eso. Muy bien, Jesús. Por llevarlo al terreno de la publicidad, lo cierto es que la mayoría de contenidos, tanto en Twitch, otras plataformas, como en ficción,
Quizás no la apellidaría de televisiva porque se pueden consumir en distintos dispositivos, ¿no? En la tablet, en el móvil, pero bueno, en cualquier caso, tanto en Twitch como en ficción, como en contenidos de influencers, son contenidos de marca, son contenidos en los que hay marcas detrás, creado ad hoc o creado por y para la marca o patrocinado, promocionado. Entonces también es interesante en los tres campos identificar esa naturaleza comercial del mensaje, si hay una intencionalidad comercial y si hay una contraprestación a cambio de los mensajes que están publicando los influencers o en el caso que nos contabas de esa serie, de esos vídeos encadenados, ¿no? En Twitch, porque luego derivaban un evento, ¿no? Según nos has comentado. O incluso ficciones que ya sabemos que hay series que están no patrocinadas, sino inspiradas y creadas por y para unas marcas en concreto, ¿no? Entonces es un ámbito también dentro de esa temática de investigación de cada uno de vosotros. Creo que es importante precisar también, identificar esos mensajes que tienen esa intencionalidad comercial. Sí, bueno, yo creo que voy a hacer una reflexión más que una pregunta. Yo tengo un hijo de 18 años que yo soy un marciano para él, porque yo no sé quién es ni Vegeta ni de Freck, o sea, no lo sé. Pero sí que sé una cosa, y es que hasta este momento la privacidad de las personas famosas era un valor añadido, era algo que buscaban. Y además el que conseguía esa privacidad era alguien que tenía dinero para poder lograrla. Y sin embargo ahora el paradigma es totalmente lo contrario. Ahora la exposición pública es una obligación y se pone dinero para exponerse públicamente. Yo creo que estoy totalmente mareado, no sé, estoy desubicado porque las generaciones que no pertenecemos a ese grupo vamos a quedar invisibilizados. Totalmente, totalmente. Entonces, no sé si me preocupa o no, yo creo que sí. Lo tengo que pensar. Y sobre todo también para los publicistas lo tienen muy difícil. Lo tienen muy difícil porque ¿cómo encajas tú un elemento en algo que está tan expuesto? Pues no lo puedes dirigir, explota realmente, ¿no? No lo sé, es una simple reflexión, pero que me hace pensar. Aunque bueno, lo pienso mucho en casa, ¿no? Con él. Gracias. Hola, buenos días. He llegado un poquito tarde y me he perdido una parte de lo que habéis expuesto. Igual habéis hablado de ello, pero no lo sé. Yo como periodista, aunque no ejerzo el periodismo desde hace muchos años, pero sí he tenido cierta conexión con el mundo, investigaciones del mundo de la comunicación, pero me pasa como a él, soy una especie de marciana, ¿no? que estoy fuera, desconectada de este mundo. Pero sí me preocupa, quiero saber si tenéis algún estudio, si vosotros lo habéis estudiado o habéis analizado estas implicaciones de la comunicación y de la publicidad en menores de edad, porque los contenidos han saltado tanto que los contenidos nos llegan a todos. Yo sí sé quién es de Gref y quién es Vegeta, aunque no les siga porque no me interesa, y quién es Ibai, y sé lo que son las veladas porque mi hijo las sigue. Entonces sí tengo cierta información, porque yo tengo algunos más en casa, más de uno, y entonces tengo algo de información, pero sí me preocupa. Quiero saber eso, si tenéis algún estudio sobre las implicaciones hacia los menores de edad, si sabéis cómo les llega a los menores de edad, si lo tenéis no sé, segmentado, si tenéis segmentos, sabéis cómo en España si hay diferencia entre ese tipo de consumo de contenidos en España, en otros países europeos, en Latinoamérica, en Estados Unidos. ¿De dónde copiamos? ¿Quiénes son? Porque yo imagino, tiene que haber un origen. Vamos, es que ahora mismo está mezclado el origen. Yo no sé si vosotros lo conocéis, pero yo ya no sé si los contenidos vienen de España y se copian de España afuera o de aquí. Porque yo oí una vez, no sé si es verdad, que Latinoamérica es uno de los países que más, de las zonas que más fuerza tienen en el consumo y la generación de contenidos audiovisuales en este sentido que estáis diciendo, de esta sobreexposición. Si teníais esos datos y no sé si habéis sacado alguna cosa, habéis comentado algo. Bueno, en nuestro caso, gracias. En nuestro caso, en el ranking de temáticas que mostraba, estaban ahí en las primeras posiciones, creo con 4 contribuciones, las investigaciones que hemos realizado Victoria Turillo sobre la comunicación de youtubers menores dirigida a niños, a niños y niñas. Sobre todo en el sector alimentación, Victoria nos puede contar más, y cómo desde luego los mensajes son fomentando una dieta totalmente obesogénica, ¿no? Y bueno, yo los tengo más pequeños en casa,
Y con la niña de 2 años te puedo decir que veo Bebefin, Ping Fong, Hey Kids, y ahí es todo, me gusta la hamburguesa, no me gusta la verdura, o sea, es todo fomento, eso también tenemos que analizarlo. Pero habría que poner el foco quizás en la parte de la recepción, ¿no? De cómo está, claro, son estudios con niños y con menores, pero sí que es cierto que, y bueno, y en el caso de youtubers, no te sé decir ahora porque esto es de hace tiempo, pero analizamos los que tenían más seguidores, muchos de los mensajes eran auspiciados por marcas, eran mensajes comerciales en los que si ya a una persona adulta le resulta complicado identificar esa intencionalidad, imagínate a un niño, a un menor, ¿no? A una niña. Entonces, ahí hay mucho por regular y yo creo que por eso la cuestión del Ministerio, ¿no? de Juventud e Infancia o campañas que ha hecho ya también el Ministerio de Consumo en relación con el sector alimentario. Ahí hay mucho por hacer, mucho por regular. En general, incluso en el caso del marketing con influencers, la ley está, la regulación está, se debe indicar con un hashtag ad, publicidad, colaboración pagada, y no se está haciendo. Y la regulación está ya ahí, ¿no? Pero hay campo abierto, ¿no? Podemos hacer lo que queramos y hay mucho por hacer. Bien, yo en mi caso es una investigación que quiero realizar durante mi tesis doctoral. Quiero hacer un artículo sobre ese hábito de consumo e influencia de los streamers hacia los adolescentes. ¿Vale? Yo tengo experiencia dando un poquito clase en escuelas de música con niños de hasta 6 años hasta 14. Y entonces es cierto que me vienen muchas veces, de unos años para atrás, diciendo cosas, por ejemplo, del Chocas. Me dice, por ejemplo, un niño de 10 años, ¡calladito! ¿Sabes? Digo, pero ¿cómo es esto? Y ese es un tema de investigación que se quiere tratar. De todas maneras, en los artículos que he estado revisando ya hay tratamientos sobre lo que es el product placement y el consumo de ciertas bebidas energéticas, del vapor incluso, en los streamers, que pueden afectar a los menores de edad. Y aparte de eso, yo creo que es un tema muy interesante porque al final se va relacionando unos temas con otros. Sí que, como ha dicho Araceli, al menos en Twitch, muchas colaboraciones o la gran mayoría de ellas están obligadas a decir que son colaboraciones pagadas, explícitamente. Si, por ejemplo, les dan a probar un juego, tienen que decir, este juego es una colaboración, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y el usuario se lo toma normal. La gente que lo consume se lo suele tomar normal porque ya no es el típico cartelito, está la broma del que lo promociona, esto y lo otro. Entonces, hay un tema muy interesante que investigar ahí también. Sí, porque sobre todo a partir de julio del año pasado la nueva ley de comunicación audiovisual considera a los streamers y a los youtubers estos como creadores de contenido, con las mismas responsabilidades de veres y haberes que las plataformas, las televisiones y todo esto. Es decir, que no son personas famosas que se ponen delante de una pantalla, sino que tienen unas responsabilidades frente al consumidor. Eso es súper interesante. Ya ha pasado más de un año y yo no he visto cambios. ¿Sabes? Se le ha puesto puertas al campo, pero yo no he visto esos cambios, ¿no? Y ahora mira, me voy a ir al terreno opuesto, pero también dentro de la divulgación a través de las nuevas plataformas. Hace unos años estuve en unas sesiones y eran unas sesiones sobre temas de proyectos europeos, ya me voy un poquillo a lo mío, ¿no? Y participaban un grupo de estudiantes y de profesores de la Universidad Politécnica de Madrid y de varias universidades politécnicas, casi todas, y algunas cosas de medicina. Y habían hecho una aplicación para temas de malaria. Estaban estudiando la malaria, la enfermedad de la malaria y su difusión en el mundo. Bueno, era mucho más complejo, por supuesto. Y habían contactado con un youtuber, no me preguntéis quién era, no me acuerdo, pero era alguien pues del estilo de The Gref, o sea, era alguien que debía tener un número de seguidores bárbaro. Y en el Día de la Malaria tuvo a bien, porque por lo visto fue gratis, me dijeron, dar difusión a una de las aplicaciones que habían creado en el entorno del proyecto europeo. Y contaban que los datos de seguimiento, de aportaciones, habían sido absolutamente impresionantes.
esta parte ya, no solamente de los niños, esta parte de la posibilidad de difundir, darle difusión a la ciencia, a algunos aspectos de la ciencia, porque no todos se pueden difundir de la misma manera, a través de este tipo de canales, de plataformas. ¿Hay algo? ¿Sabéis? ¿Tenéis información sobre eso? ¿Se ha estudiado? ¿Sabéis si hay alguien que lo esté estudiando o tiene algún campo de estudio o de recorrido? Yo todavía me falta mucho documento por revisar, pero sí que he visto ya algunos documentos centrados en cómo streamers han sido o han, tanto porque han sido contactados como por propia voluntad, han publicitado o han promocionado ciertos estudios, ciertas apps o ciertas actividades relacionadas con el ecologismo. Falta investigar mucho todavía sobre el tema. Nos está avisando Jesús de que tenemos ya el coffee break preparado, ¿verdad? Yo creo que, bueno, por cerrar simplemente, estábamos hablando de las nuevas generaciones, yo creo que por la parte de la publicidad las nuevas generaciones tienen muy interiorizado y muy asimilado y lo ven como algo normal el hecho de que muchos contenidos que consumen estén auspiciados por determinadas empresas y no ven nada malo en ello, ni siquiera en el hecho de que no se indique ese carácter. Entonces ahí también habría que poner el foco en la parte, en el ámbito investigador, ¿no? En ese cambio, ese trasvase que ha habido de que ya ven como unos contenidos más, o sea, como cualquier contenido sea en el formato que sea. Y bueno, por mi parte, Sebastián, te cedo la palabra y cerramos la mesa. No, muchas gracias. Yo creo que ya hemos llegado al final de la mesa. Reitero mi agradecimiento a la organización del Congreso y bueno, a todos vosotros y vosotras. Muchas gracias.